Auschwitz es el nombre de un lugar macabro. Su sola mención constituye un tétrico recuerdo de hasta dónde puede llegar la infamia humana. Es sinónimo de infierno, condenación, muerte, dolor, sufrimiento. Su lugar en la historia se destaca por haber sido el principal centro de exterminio de la Alemania nazi, en el que más de 1 millón de personas, mayormente de ascendencia judía, perecieron entre sus ominosos muros. Witold Pilecki, un miembro del ejército, del ejército polaco, cansado de ver miles de judíos que eran llevados a este lugar, se propuso entrar y averiguarlo. Se hizo pasar por judío y fue capturado por la Gestapo, y junto a otras 2.000 personas fue llevado preso. Le tatuaron un número 4.859 en su antebrazo, y ahí descubrió los horrores del infierno, y él contó la forma como fue maltratado, torturado, humillado. Se convirtió en un clandestino reportero del horror. El 26 de abril de 1943 se escapó y él llevó bajo su ropa documentos que probaban las atrocidades de Auschwitz. Y salvando las distancias, lógicamente, las distancias históricas, cuando Jesús traspasó los muros de la ciudad de Jerusalén durante la Pascua del año 31, era como si hubiese entrado en una especie de lugar de exterminio o campo de concentración. En Jerusalén le arrebataron la vida y Cristo sí sabía cuál sería su destino, pero no hay Herodes que pueda destruir el ideal que Dios se había propuesto para la salvación del hombre. Por eso el enfoque de la lección de esta semana es reconocer que Jesús entró en Jerusalén no en busca de un trono mundano, sino para revelar la verdadera misión del Mesías, mostrar el significado del reino de Dios y su sacrificio por los pecados del mundo. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo. Jesús en Jerusalén es el título de la lección número 12. Ya estamos al final de la jornada de esta serie de lecciones relacionadas con el libro de Lucas. Y en esta última lección nosotros vamos a ver los últimos días de Jesús en esta tierra. Y para comentar esta lección está con nosotros una vez más el pastor Gluder Quispe, quien es el coordinador del curso de posgrado Teología en la Universidad Peruana Unión. Bienvenido. Muchas gracias, una alegría estar nuevamente aquí en el viaje de Lucas. Vamos a hacer una oración para que Dios nos bendiga en este estudio. Y usted donde está también incline su rostro. Vamos a orar. Vamos a orar. Querido Padre, gracias porque eres bueno. Y esa bondad nos mostró que tu Hijo Jesús tenía que llegar a su clímax, de entregar su vida en vez de nosotros y por nosotros. Amén. Ayúdanos a entender esta verdad. Quédate con nosotros, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a tocar dos asuntos, o un asunto simplemente, que es los últimos días de Jesús en Jerusalén. Entonces Jesús comenzó fuera de Jerusalén y ahora está llegando el tiempo que Él va a retornar a Jerusalén. Parece que la historia comienza en el templo y termina en el templo, ¿no? Sí, está correcto eso. Eso es un buen resumen que acaba de hacer. Porque cuando nosotros entramos a Lucas, nos está mostrando allí precisamente a un Zacarías que está en el templo. ¿Y dónde queda el templo? En Jerusalén. Luego nos muestra allí el nacimiento de Jesús y nos muestra a Simón yendo al templo. Y José y María llevando a Jesús, y era en el templo donde se reconoce que realmente venía el Hijo de Dios. Para entender esta parte... Y solo para terminar esa parte, y cuando los discípulos volvieron de ver Jesús ascender al cielo, volvieron al templo a regocijarse, dice la Biblia. Exacto, volvieron al final a regocijarse. Ahora, para entender esta parte de que Jesús se va en dirección a Jerusalén, tenemos que comprender la estructura del Evangelio de Lucas. La estructura nos muestra que el capítulo 1, versículo 1 al 4, es la introducción. Una introducción a una carta, en este caso un evangelio,
¿verdad? Luego, desde el capítulo 1, versículo 5, hasta terminar el capítulo 2, nos muestra el nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús. El capítulo 3 hasta el capítulo 4, 13, es la preparación de Jesús antes de su ministerio. El capítulo 4, versículos 14, hasta el capítulo 9, versículo 50, nos va a mostrar allí el ministerio de Jesús alrededor de donde Él creció, es decir, en Galilea. Luego el capítulo 9, versículo 51, si podemos abrir nuestras Biblias, porque es un texto clave que nos va a ayudar a entender por qué Jesús se dirige a Jerusalén. Dice Lucas 9, 51, cuando se cumplió el tiempo en que él debía de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. El capítulo 9, 51 nos está mostrando ahora el camino en dirección a Jerusalén. Y nosotros revisamos todos esos capítulos hasta el capítulo 19, versículo 44, donde nos muestra el trajinar de Jesús, prácticamente en 10 capítulos, de acuerdo a Lucas, cómo es que Jesús se dirige ahora a Jerusalén. Y cuando llega al capítulo 19, versículo 45, dice, entrando en el templo. ¿Dónde estaba el templo? En Jerusalén. Finalmente Entonces, llegó al templo. Llegó al templo. Nuevamente vuelve al lugar que sería el clímax. Y esta semana hemos estudiado Jesús en Jerusalén. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Lo primero que el Señor quiso hacer fue purificar el templo. Pero antes de purificarlo, hay la expresión Jesús lloró, ¿no? Exacto. ¿Por Miren, qué lloró Jesús sobre Jerusalén? Lucas capítulo 19, versículo 41, nos narra de una manera extraordinaria Lucas. Realmente Lucas tenía el gaje de poner algunas cuñas de información que ayuda al lector a graficar de lo que estaba ocurriendo. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, ¿qué ciudad? Jerusalén, al verla lloró sobre ella. Jerusalén está a 1000 metros sobre el nivel del mar. Jesús estaba viniendo de Jericó, que era la parte básicamente ahí a la orilla del Mar Muerto. Cuando uno llega a Jerusalén, es formidable. Hoy en día mismo palpita el corazón. Ahora, Jesús está ascendiendo, está subiendo y llega a tal punto, probablemente el Monte de los Olivos, se pone ahí a mirar con aquella Jerusalén que tenía sus esperanzas, que puedan reconocer en primer lugar al Mesías, porque ahí empezó. Los ancianos como Simeón y Ana reconocieron, pero el pueblo no. Y la misma Biblia que nos responde por qué lloró, diciendo, capítulo 19, versículo 42, si también tú conociste al menos tu día, lo que es para tu paz, mas ahora estás encubierto en tus ojos. Tú estás buscando paz y aquí tienes la paz. En otras palabras, lloró porque no habían reconocido a Jesús como el Mesías. Estaba llegando ahí la paz y sabía perfectamente que allí en esa ciudad lo iban a entregar a él. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos, ¿de qué está hablándonos aquí? Te rodearán. Está hablándonos de Roma, que un día, el año 70, iba a ser destruido Jerusalén y aquel templo iba a ser destruido. Y lo que iba a pasar durante esos 4 años de asedio, desde el año 66 hasta el año 70, por los romanos, el hambre, cómo es que madres iban a comer a sus propios hijos, por culpa de una incredulidad de un pueblo que tenía suficiente evidencia que Jesús era realmente el Mesías. Lloraba por eso.
Y todo eso, por no entender el papel, no reconocieron a Jesús, ¿no? Como Salvador ni como Mesías. Y la mente de ellos no fue sensible a ese momento importante que vivieron. Ahora, al respecto de la purificación, hubo algunas purificaciones en el templo y nosotros podemos ver allí la purificación del templo en el libro de Lucas 19:46 y hay algunas otras versiones. ¿Qué es lo que realmente ocurrió en este día? ¿Por qué se llama purificación del templo? Ahora, Mateo nos grafica algo mejor y Juan nos habla de dos purificaciones. Cuando uno habla del Evangelio de Juan, uno va a encontrar la purificación de Jesús al comienzo de su ministerio y al final de su ministerio. Lucas nos habla solamente de uno. ¿Qué significaba eso? Estaba llegando cerca a la fiesta de las Pascuas, donde mucha gente se dirigía a Jerusalén. ¿Qué significaba la fiesta de la Pascua? Era recordar el éxodo, la salida del pecado, cuando estuvieron en Egipto y salieron de Egipto. Y aquel cordero que era sacrificado, donde se hacía una cena especial y se comía un pan sin levadura. Mucha gente venía a Jerusalén, algunos por única vez, porque cuando venían ellos, venían también de paso a ofrecer sacrificio, porque en las sinagogas donde ellos estaban no se hacía sacrificio. Era la oportunidad para ellos De arreglar las cuentas. de arreglar sus cuentas. Ahora, traer un corderito, caminar 20, 30, 40 kilómetros o venir de Galilea que queda a 230 kilómetros, aquel corderito iba a llegar maltratado. El corderito que tenía que ofrecerse era sin defecto. Entonces ellos preferían traer su dinero. Pero ¿qué ocurría? Los sacerdotes ponían allí primero sus cambistas, porque la gente venía de diferentes partes y había que cambiar el dinero. A eso nomás se ha calculado, más o menos durante ese tiempo, más o menos 3 millones de monedas de dracmas que habían ganado aquellos sacerdotes. También tenía que tener animales. Los propios sacerdotes tenían sus propios pastores. Y es probable que aquellos pastores que nos habla Lucas en los primeros capítulos, que vieron que fueron anunciados la venida de Jesús, eran aquellos sacerdotes, aquellos pastores que cuidaban el ganado, las ovejas que después iban a ser vendidos por los sacerdotes. Sin defecto los cuidaban, pero los vendían 3 a 4 veces más del costo real. Entonces, era todo un negocio. Estaban haciendo de la casa de oración un lugar de negocio, donde Y se olvidaron del foco, el propósito por la cual. del templo. Entonces ahora nos enfrentamos a dos celebraciones, la Pascua y la Cena del Señor. ¿Cuál es la diferencia entre la Pascua y la Cena del Señor? La Pascua, como dijimos, era un recordatorio de la salida del pueblo de Dios de Egipto. Era un recordatorio, pero también aquel cordero significaba aquel Mesías prometido. Y ahora el Señor dice, vayan a preparar la mesa. Ya lo tenía el todo preparado, pero cuando llega allí comienza a instituir una nueva forma, y es la cena del Señor. Hubo cordero en aquella celebración, en aquella cena última. La Pascua que ellos tenían era con cordero. Sí. Era lo que simbolizaba allí, porque era parte de, no tenían que quebrar los huesos. La Biblia no nos especifica eso, porque el autor está preocupado en mostrarnos la nueva institución, es la cena. Pero sí hubo pan, ¿no? Hubo pan, claro, porque era el pan sin levadura, era parte de. El cordero probablemente sí, porque era parte de la Pascua que tenían que celebrar. Y Jesús no había muerto todavía. Todavía no. Entonces, la Pascua, la Cena del Señor, viene a ser una nueva institución, donde ahora aquel pan le dice, este es mi cuerpo,
que por vosotros es comido. Y agarra el vino. Esta es la copa de mi sangre, que debía ser un recordatorio de ahí en adelante. Es decir, aquella noche, jueves de noche, Jesús instituyó otra ceremonia, un recordatorio simbólico de su muerte. ¿Podríamos decir que fue el sustituto de la Pascua? Podríamos decir una nueva institución. La sustitución, el asunto de la Pascua llegó a ser permanente. Aquí existe una nueva ceremonia completa, que completa realmente lo que significaba la Pascua, pero va más allá, es más completo, porque ahora es el Cordero vivo que se está pronto a entregarse. El símbolo, ¿no? El símbolo, en este caso. Y entonces por eso es que nosotros ya no comemos cordero, no celebramos la Pascua. Uh-huh. Lo que hacen los cristianos es hacer la celebración de la Cena del Señor, que está también es parte de otra ceremonia que es el símbolo de la humildad, el rito de humildad, que es el lavamiento de los pies. Y todo eso hoy es parte del recordatorio de que Jesús ya murió, ¿no? Entonces ya no tenemos que matar corderitos ni comerlos. Nosotros ahora solo comemos el pan, este es mi cuerpo. No estamos comiendo literalmente el pan, que es el cuerpo de Cristo, es un símbolo, ¿no? Uh-huh. Así como la sangre, el vino también es un símbolo. Vamos a escuchar el comentario ahora del autor de la lección, que va a resumir en pocos minutos la lección de esta semana. Jerusalén, ciudad de la paz. Ciudad que el salmista declara como siendo la ciudad de Dios. No es la ciudad por ella misma o por el templo, pero es un lugar que Dios escogió como un símbolo de su presencia. Todo lo que Dios nos ha dado como símbolo, si lo rechazamos, Dios llora. El sábado es un símbolo de la creación y la redención. Si el sábado es transgredido, Dios llora. El ser humano es un símbolo de la imagen de Dios. Y cuando el ser humano es herido, Dios llora. Jerusalén es un símbolo de la presencia de Dios y su gobierno. Y aquí toda la ciudad rechazó al único Hijo, el representante que Dios envió a Jerusalén. Y Jerusalén lo rechazó. Entonces Jesús lloró. Cualquier violación de los símbolos que Dios nos dio, siendo ellos el sábado, el diezmo, el nuevo nacimiento o el ser humano, todas esas cosas, cuando las violamos, estamos violando los planes de Dios para nosotros. Entonces Dios llora. Las personas no ven. Jerusalén no dio a Jesús llorando. Ellos estaban afanados en sus diversiones, que no percibieron el drama que estaban aconteciendo. El Rey de los Reyes pasó por Jerusalén, viendo todo eso, y entonces lloró. Cuando Cristo celebró esa ordenanza con sus discípulos, convenció el corazón de todos menos de uno, Judas. Eso quiere decir que ni todos son sensibles al llamado de Dios. Ojalá que todos estemos dentro de las estadísticas de los que escuchan y obedecen los mandamientos y los mandatos de Dios. Así nosotros debemos dejar convencernos por Cristo que habla a nuestro corazón. Las fuentes del alma serán abiertas y romperán cada barrera que ha causado desunión.
¿Alguna otra aplicación? 1 Corintios capítulo 10, versículo 17. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. El servicio de comunión nos hace que seamos uno solo, hace que creamos todos en un solo Dios y en aquel sacrificio que Cristo hizo en vez y por nosotros. Una linda característica, ¿no? La unión, lo que Dios hace es unirnos. Vamos ahora a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. Cuando nació Jesús, sabios del Oriente fueron a tocar las puertas de Jerusalén, haciendo la conmovedora pregunta: ¿dónde está el recién nacido rey de los judíos? Mucha gente vendrá y nos preguntará: ¿dónde está tu Dios? Nosotros tenemos una respuesta que dar. Esta semana, todos nosotros hemos aprendido que nosotros tenemos una responsabilidad de poder ser sensibles no solo a oír lo que Dios tiene para decirnos, sino para comunicarlo también a los demás. La esperanza de aquellos que preguntan acerca de Dios depende de la respuesta que nosotros le demos, no solamente con nuestras palabras, sino también con nuestras vidas. ¿Dónde está tu Dios? Y ojalá que nosotros tengamos bien claro eso y podamos nosotros esta semana comunicar a una persona. Ustedes ya han escuchado varias veces este mismo llamado. No fuimos llamados apenas para recibir las bendiciones, fuimos llamados para poder compartir las bendiciones. Si tú tienes un poco de gratitud en tu corazón por lo que Jesús hizo por ti, entonces lo menos que podemos hacer es compartir con alegría con alguien que todavía no tiene esa alegría en su corazón. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Permite, Señor, que la venida de Jesús y su muerte no sean en vano y que esa alegría podamos compartir con los demás. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.